se hace esta división entre el libro canónico y deuterocanónico en la Biblia? Bueno, no hay ninguna división. Esa solamente es una, bueno, hoy en día está dado de acuerdo a los tiempos que se escribió. Pero cuando la Biblia fue escondido en la época de la persecución, entonces esta Biblia fue escondido por los estudiosos o religiosos, que es la iglesia más antigua que conocemos como la Iglesia Católica. Entonces ellos esconden la Biblia. ¿Para qué? Para que la humanidad no sepa la verdad concerniente a la existencia de Dios. Entonces, para esto había un estudiante laico que le dieron el encargo de hacer la limpieza en la que estaba escondida la Biblia. Y muy curioso comienza a leer el libro y descubre la falsa enseñanza que hacía el hombre. No era lo que decía la verdad concerniente a la Biblia. Entonces, ¿qué hace? Comienza a indagar y se da con la sorpresa de que si él abre si él comienza a escarbar más, tiene una sentencia. Entonces, ¿qué hace él? En el tiempo que hacía la limpieza, comienza a transcribirlo, la Biblia. Lo comienza a transcribir y por falta de tiempo, me imagino, porque no está muy claro. Entonces solamente escribe 67 libros, en las cuales que se sabe que 10 libros están perdidos o escondidos, ¿no? Pero sí aparece, hoy en día sí aparecen esos 10 libros en la Biblia latinoamericana o Biblia católica que se le conoce. En los libros de la Reina Valera no aparecen esos libros. Es por lo que la persona quien transcribió no terminó de transcribirlo. Muy bien, Viviano. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Ya, bueno. ¿Cómo saber si estos libros canónicos, como usted dice, si solo son copias de los originales? Sí, son copias de los originales. Sí son. ¿Cómo se puede saber esto? Si nosotros vamos a las escrituras, Pedro habla, dice que estos libros lo escribieron los hombres santos con la guía del Espíritu Santo. Y hoy en día sí existe el Espíritu Santo. ¿Y cómo se puede saber? Por medio del Espíritu Santo. Okay. Otros, como lo conocen, los famosos extraterrestres. Pero los famosos extraterrestres existen, o sea, usted me está diciendo de que sí existen. Para el hombre conocido como el extraterrestre sí, pero para la ciencia humana, pero para la ciencia divina son ángeles. Ya, muy bien. A ver, con la siguiente pregunta. ¿Los libros deuterocanónicos deberían estar en la Biblia? O sea, como usted dice, solamente está en la Biblia católica y en la Biblia latinoamericana. Entonces, ¿deberían estar en la Biblia de Reina Valera? Deberían estar ahí, sí, se debe incluir, claro, porque estos libros están escritos de acuerdo a los tiempos. O sea, los primeros 5 libros que se escribieron en el tiempo de Moisés y de ahí sucesivamente, ¿no? Y dentro de ese lapso entre se dice que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, entre ese lapso están esos libros apócrifos, que se le conocen. Okay, ya. Muy bien. ¿No todos los libros son inspirados por Dios? ¿O sí, todos los libros son inspirados por Dios? Sí, todos los libros son inspirados por Dios, sí, por el Espíritu Santo. Entonces, porque cualquiera no lo escribió ese libro, sino han sido hombres que han sido con Espíritu Santo. ¿Y qué opina usted de que si entonces, como usted dice que todos los libros son del Espíritu Santo, debemos entonces creer en la Biblia? ¿Por qué sí y por qué no? Bueno, hoy en día el hombre está más materializado que en lo espiritual. Hoy en día el hombre cree más en la ciencia que en la parte que es de Dios, que es difícil de demostrar, ¿no? Entonces, pero si nosotros vemos, la ciencia humana no puede hacer vivir a un hombre, a la persona. Sí, claro. Ya, entonces, lo que hoy en día el hombre que hace con la ayuda de la ciencia está hecho por Dios, sí,
y es una ayuda para que el hombre pueda descubrir las cosas que Dios ha hecho, pero no da, o sea, no le da su valor respectivo a lo que Dios ha hecho, sino dice, el hombre dice, no, yo lo descubrí. Es así. Gracias. ¿En qué se diferencia el los libros canónicos con los libros deuterocanónicos? Bueno, los libros de los 5 Canónicos. son están hechos generalmente en los pasajes o en las historias que sucedieron en el tiempo de Moisés, en el Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio. En esos ellos detallan las cosas que han sucedido en esos 5 libros o 10 libros que aparentemente perdidos. ¿Y los deuterocanónicos? Esos son la formación de es una historia de la formación de la tierra, Dios donde que comienza a hacer la obra. ¿Y usted ha conocido o ha escuchado hablar sobre Elena G. de White? Sí. ¿Y usted piensa que esos libros de Elena G. de White deberían ser canónicos o deuterocanónicos? ¿Ha leído usted, por así de curiosidad, los libros de Elena de White? Lo pasé una ojeada, pero leerlo así en su completo, no sé, que hay 3 libros de y también sé que ella ha sido enviada a esta tierra a profetizar como Juan el Bautista. Entonces ella habla concerniente a la segunda venida del Mesías. Claro. Y es verdad, lo que dice ella es verdad. Entonces usted consideraría que sus libros podrían ser canónicos o deuterocanónicos, o ninguno de los dos. Ninguno de los dos, serían como en la época del Nuevo Testamento, como los evangelios. Entonces sería como que ella estaría tratando de descifrar el Apocalipsis, algo así. ¿Se podría decir o no, en otra forma? No, ella está dando el mensaje de la segunda venida del Mesías. Así como Juan el Bautista hablaba de la venida de Jesucristo, pero no sabía cómo se llamaba, Elena G. White igual habla de un varón, pero tampoco sabe cómo se llama. Bueno, gracias, eso es todo. Buenos días, mi nombre es Bruno Patón docente de la Universidad Peranilla, primer ciclo, y nos encontramos acá con el padre Humberto, que ha accedido para hacer un par de preguntas sobre el tema de los deuterocanónicos. Muy bien, padre, ¿qué son los libros deuterocanónicos para la religión católica y para la Iglesia Católica? Son libros, o más dicho, la Biblia católica que hemos recibido tiene 73 libros. Entonces están los libros canónicos y los que no son considerados, ¿no? Pero dentro de la historia de la salvación hay 2 fuentes, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ambos hacen una unidad de un solo mensaje. Según dicen los padres de la Iglesia, San Agustín concretamente dice que el Antiguo está presente en el Nuevo, y el Nuevo está latente en el Antiguo Testamento. Por tanto, es una unidad, un mensaje de salvación, una revelación de Dios dado para el hombre. Y bueno, los hermanos separados tienen en su escritura, en su Biblia, tienen más, creo que aproximadamente 7 libros que no están incluidos dentro de la historia de la salvación, ya por cuestión creo que de no sé si en el idioma, el hebreo, pero no fue incluido en el lenguaje, en el griego. Algo por ahí tengo entendido, pero que en el fondo también es un mensaje, es palabra de Dios. Y creo que dentro de esa historia de la salvación, Dios habla a todos con un solo fin, que es la salvación del hombre, la salvación del ser humano, porque venimos de Dios y vamos para Él. Entonces yo lo entiendo que toda la Biblia en su conjunto, desde la Génesis hasta el Apocalipsis, es un mensaje llamado a la salvación, y esa salvación depende que el hombre con su libertad acoja esa revelación divina. Nadie te obliga contra tu voluntad, como dirá Juan Pablo II, y nadie te puede prohibir cada día aspirar a ser mejor también. Entonces yo lo veo como un conjunto, una palabra de Dios divina, revelada en ese tiempo mediante los agiólogos, que son escritores santos, para escribir un mensaje de salvación para el hombre.
Y entonces, ¿por qué razón la Biblia católica tiene incluye más libros que otras Biblias protestantes? Como un poquito, mira, recordando, no soy historiador, pero más o menos conozco que en el siglo XI se separó Oriente y Occidente, 1054. Entonces ahí vino la separación, siglo XVI. Podemos mencionar un poco la época oscura de la Iglesia, del siglo XII al XIV, pero en el siglo XVI, 1500 en adelante, se dio la separación del protestantismo del catolicismo. Pues ya mira, Oriente ya estaba separado, y luego entonces está Alemania, el protestantismo, Martín Lutero, el que en inicio fue religioso, y pues en una parte él tal vez escribe lo que él lo ve conveniente, y luego pues el Papa de ese entonces le pide que se retracte, y el convencido de lo que estaba diciendo pues no se unió a la unidad de la Iglesia. Entonces ahí vino, se puede decir, la cabeza del protestantismo de ese entonces. De ahí vienen todas las ramas ya que se separó. En ese tiempo también se separa Inglaterra, el anglicanismo con Enrique VIII, el emperador de ese entonces, por una causa tal vez moral ya de ese tiempo, y que también se mantiene hoy en día. Él se autoproclamó, se autocoronó emperador sin consentimiento de sus actitudes por el Papa también en ese entonces. Entonces vino el anglicanismo. Mira, tenemos 3 ya o 4 ramas fuertes, o se puede decir 4 divisiones: Oriente y Occidente. Y Occidente se da pues, ya Alemania, en este país de Europa, Inglaterra, y queda Roma. Entonces como quedan 3 cabeza del protestantismo, Martín Lutero; anglicanismo, Enrique VIII; y del catolicismo pues el Papa, que representa al mundo católico en Roma, el vicario de Cristo, ¿no? Entonces de ahí viene, mira, las separaciones, divisiones a veces, y ya todos los hermanos separados han surgido de esa consecuencia de división. Protestantismo es protestar contra la única verdad, ¿no? Hoy en día, mira, el mundo actual, cuando alguien quiere conseguir algo, protestas y te da. Entonces, en aquel tiempo también protestaron, de ahí viene el protestantismo, pero pues la verdad es única, la que Dios nos reveló en Jesús, ¿no? ¿Consideran que la religión católica es la religión de la salvación? Yo creo que no lo podría todo la única, dice Jesús. También hay otros que no son de este rebaño. Yo creo que según mira, de hecho, que Jesús nos dejó la enseñanza. Yo sé que hay hermanos incluso no de otras religiones, o también de muchos otros hermanos separados, son muy buenos. Yo creo que para el amor de Dios es tan grande e infinito. Yo creo que la misericordia de Dios sobrepasa nuestra categoría humana, ¿no? Decir a Dios es que todos se salven. ¿Qué padre humano no quiere lo mejor para sus hijos? Yo creo que aunque el hijo sea rebelde, siempre es hijo para el padre, ¿no? Pues Dios en su infinito amor, creo que siempre también pone los caminos de encuentro con él. Bueno, ¿qué conclusión nos podría dar sobre los libros apócrifos o procanónicos para acá? Finalmente, tal vez los apócrifos son, pues eso, hay mucho que se menciona, imagino que en Semana Santa o en otros contextos siempre sacan temas un poquito que desvirtúan la auténtica verdad, ¿no? Y bueno, son palabras, tal vez porque no están reconocidos como palabra de Dios. Y pueden ser antiguos, pueden ser en su historia, pero no están ya incluidos en libros canónicos, puede ser de lo que es la escritura. Y por eso, mira, creo que es bueno conocer. Yo también he leído algunos libros apócrifos, pero te da una versión muy particular, que por ejemplo dice que Jesús, cuando era niño, excede mucho su capacidad, dice que hacía juegos por ahí, y con el soplo pues volaban tipo de palomitas, ¿no? Entonces, mira, son un lenguaje tal vez salido en parte pues, del contexto de la revelación. Y bueno, pues el hecho central es que no están incluidos en la escritura. Y acá está la escritura, y acá están los 73 libros reconocidos canónicamente por la Iglesia, con palabra de Dios, y lo demás puede ser como una historia, una fuente también de conocimiento. Y bueno, pues
respetamos que la ciencia siga su camino, pero creo que la ciencia, la verdad es la que Jesús nos reveló y siempre está en constante búsqueda. Ok, muchas gracias. Gracias, Padre. Mi nombre es Bruno Patrón y esto ha sido todo. Muchas gracias y bendiciones en sus proyectos y que sigan siendo fuente de comunicación para muchas otras personas. Aceptó este argumento. Consideraciones finales, como resumen ya. Después de todo, nos damos cuenta de que este problema acerca de los libros es una cuestión histórica teológica muy compleja y con diversas interpretaciones y apreciaciones. Con todo, es indudable que la Iglesia Católica respecto a este punto goza de una base histórica y doctrinal que muy razonablemente la presenta como la más segura. Es decir, mire, me parece acá que los primeros cristianos aceptaron también los escritos griegos, mientras que los judíos, como acabamos de escuchar, de leer, no lo aceptaron, ¿no? Entonces se cerraron y dijeron no, ningún escrito griego, porque ellos eran de lengua aramea, entonces no querían, siempre han sido especiales pues los judíos, ¿no? Se cerraron. Pero los primeros cristianos desde un inicio aceptaron los libros del Antiguo Testamento escritos en arameo y en otros idiomas, ¿no? Y dijeron también son válidos los libros griegos. Por eso desde un inicio los 46 libros del Antiguo Testamento, y otros ya los separaron, ¿no? De otras religiones aceptaron solamente la posición de los libros judíos. Por eso el Antiguo Testamento judío no acepta algunos libros que han sido escritos en griego. ¿Y por qué razón, digamos, directo al grano, como dice, la Iglesia Católica tiene, por decir, más libros deuteronómicos que otras religiones en sí? En sí. Acá hay dos motivos, ¿no? El primero es que los católicos desde el inicio, desde que han sido cristianos desde el inicio, aceptaron todos los libros o todos los escritos, no libros porque en esa época no habían libros como los conocemos ahora, sino eran así como papiros gigantes, rollos, ¿no? Jesús también desenvolvió rollos. Aceptaron también los de la lengua griega, ese es un motivo, mientras que los judíos dijeron que no, y eran 7 los libros, ¿no? Claro. Y mientras la otra posición es que nosotros también decimos, ¿no?, que algunos protestantes o personas de otras religiones o grupos de otras religiones no aceptan estos libros también porque de repente teológicamente, ideológicamente, socialmente no les conviene la interpretación que está escrita allí. Y una pregunta un poco así, ¿consideran que la religión católica es la religión de la salvación? Consideramos que la religión católica es universal, ¿no? Y bueno, decimos que es una, santa, católica y apostólica, ¿no? Es una, porque es la única, ¿no? Es santa porque su fundador, Jesucristo, no ninguna persona humana, sino Dios, es santo. Nosotros nos podemos cerrar porque somos humanos, ¿no? También la Iglesia se ha equivocado y también ha pecado. Por eso también consideramos la Iglesia santa, decimos que la Iglesia es santa porque su fundador es santo, ¿no? Y también reconocemos que somos pecadores, ¿no? La Iglesia es santa y la Iglesia es también pecadora, pero es santa porque la cabeza, Jesucristo, es santo. Y nosotros los miembros tenemos que esforzarnos por mirar a Jesús e imitar a Jesús, para ser como Él. Y si somos muchos santos, la Iglesia será más santa. Es una, santa, es católica porque es universal, y es apostólica porque tratamos de evangelizar por todos los medios y difundir a Jesucristo. ¿Qué diferencia puede ver usted entre
la Biblia de la Iglesia Católica y las otras Biblias de las otras, quizás, religiones? Sí, cuando era niña, yo no he estudiado por si acaso en un colegio católico ni religioso, ¿no? Más bien había muchas religiones en mi colegio. Y mis papás no era que eran creyentes, que de ir a misa los domingos o de rezar el rosario, nada de eso. Pero teníamos una bibliotequita pequeña en mi casa y había una Biblia de color verde, me acuerdo. Yo agarré, dije, ya tendría yo 10, 11 años, ¿no? Y dije, ay, qué bonito este papel, un papel delgadito, fino. Y después me fijé, ya iba creciendo y esa era mi Biblia, era la única Biblia que tenía, ¿no? Y decía Reina Valera. Y después ya llegué donde las hermanas que me enseñaron, me daban catequesis, ¿no? Y hablaron de la Biblia, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que la Biblia que yo tenía no era la Biblia católica, sino era la Biblia Reina Valera, me parece que era, de los protestantes o adventistas, yo realmente ni sé de dónde son. Y yo me fui a la librería Las Paulinas, me acuerdo, me compré una Biblia católica. Y solita me di cuenta, ¿no? ¿Y por qué acá faltan estos libros y por qué, no? Y comencé a comparar. Y nosotros, por ejemplo, abajo tenía la explicación, ¿no? Mientras que a veces los protestantes o de otras religiones dicen que la Biblia no hay que interpretarla, ¿no? Sino que es así, al pie de la letra, ¿no? Entonces te dice, si la Biblia dice, córtate la mano si tu mano pecado, sácate el ojo si no sé qué, tampoco, pues, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces yo sé, tengo la plena certeza de que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera y única santa apostólica, a pesar de que somos pecadores como todos, ¿no? Pero no nos quedamos en el pecado, sino que creemos que Cristo es santo y nosotros tenemos que mirarlo para imitarlo. Muchas gracias, hermano. Y bueno, esto ha sido todo. Mi nombre También gracias. Ok, mi nombre es Bruno Patrón y esto ha sido.